Hermanos, saludos. En estos jueves que vamos a tener seguidos vamos a hablar de temas muy importantes como es la iglesia local, es decir, lo que llamarían los entendidos como eclesiología. Yo no quiero entrar en términos muy técnicos, aunque podríamos hacerlo, pero creo que todos tenemos una idea de lo que es la iglesia local, todos tenemos un concepto de lo que significa ello, pero tal vez haya personas que hayan llegado después, que se hayan convertido más tarde y necesitan saber lo que es una iglesia local y la importancia de pertenecer a una iglesia local. Una de las características predominantes en la sociedad de nuestros días, y todos lo vemos, es el individualismo. El individualismo, que es lo que está trayendo problemas, y problemas no pequeños a las iglesias últimamente. El hombre contemporáneo, la mujer contemporánea, parece que han desarrollado una alergia al hecho del compromiso. Y hay personas que quieren y dicen que son creyentes, pero que tienen una relación personal con el Señor. Todo eso te lo dicen muy bien, se saben bien lo que van a decir, pero esto hay que ponerle muchas comillas y sobre todo cribarlo muy bien, porque nos pueden estar diciendo cosas que tal vez nos parezcan bonitas, pero no son en absoluto bíblicas. Voy a leer lo que un hermano en el ministerio, un pastor conocido por nosotros, bueno, por algunos de nosotros, hijo de nuestro hermano Juan Carvajal, ya en la presencia del Señor, escribe lo siguiente en un post que creo que es muy interesante compartirlo con todos vosotros. Vamos a verlo. Voy a leerlo. José Manuel Carvajal López dice así en un post: aquellos que dicen que no es necesaria la iglesia local, que tú y Dios ya sois suficientes, no saben lo que dicen o no han leído la Biblia, o puede ser que las dos cosas juntas. Podría poner muchas citas para demostrar la necesidad de la iglesia para perseverar en la salvación y el crecimiento del cristiano, porque no es posible que un cristiano esté sin iglesia local, puesto que la iglesia local es la expresión de la iglesia universal, es decir, el cuerpo de Cristo. Así pues, aquel que llamándose creyente, sigue diciendo en esta nota, aquel que llamándose creyente, cristiano, y por voluntad propia, no por necesidades ya mayores, sino por voluntad propia está fuera de la iglesia local, a no ser por causa mayor, como decíamos, enfermedad grave o incapacidad, está fuera de Cristo. No nos dejemos llevar, hermanos, por esas cosas, por esos pensamientos, que hoy lo vamos a oír mucho, hoy, quiero decir en esta época, lo vamos a oír mucho. Pues no nos dejemos llevar, porque esto, y lo digo con toda la reserva y con toda la precaución, puede ser una parte de la apostasía que se produce en los últimos tiempos. Bueno, seguramente a muchos no les gustará escuchar esto, pero la apostasía viene en los últimos tiempos. La apostasía no solamente en la iglesia evangélica, sino en muchas denominaciones cristianas está produciéndose ya hoy en día, expresamente, personas que abandonan la fe, que se van, son apóstatas. Y a estos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo y el Señor ya nos bastamos, yo tengo una buena relación con el Señor, yo tengo una buena comunión, pero si no estás en la iglesia local, estás teniendo un problema. Así que vamos a continuar con este estudio sobre eclesiología o la importancia de ser un miembro en una iglesia local. Hermanos, aquel que dice que ama a Cristo tiene que amar a la iglesia. Fijaros lo que dice Pablo en la carta a Tito 2:14. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo, está aquí hablando de una unidad, de un conjunto, un pueblo propio. Pablo enfatiza aquí, y en muchos lugares, que Cristo quiere crear un pueblo y no meramente salvar a los individuos y que se queden por ahí aislados. Cristo quiere formar un pueblo, nación santa, gente de Dios. Este interés que tiene el Señor Jesucristo por la unidad de su pueblo se evidencia claramente cuando le dice a Juan
en el capítulo 17, que su voluntad es que seamos uno, lo mismo que Él y el Padre son uno. Así que es importante que tengamos estos prolegómenos en cuenta para que cuando alguien nos diga estas cosas, no es necesario irse a la iglesia. Yo hablo con personas y personas que llevaban ya tiempo en la iglesia, realmente que profesaron como cristianos y tenían participación en la iglesia, pero últimamente pues no han ido, no van, y cuando hablas con ellos, y uno de ellos yo le tengo mucho aprecio porque como persona es extraordinario, y dice eso precisamente, pero es que yo no quiero iglesia, yo y el Señor ya estamos más que suficientes. Bueno, el Señor no pide al Padre que vengamos a ser varios, sino que vengamos a ser uno. Y si te llamas cristiano, pero no eres miembro de una iglesia local a la que asistes regularmente, puede que estés en un mal camino. Puede que estés en un mal camino. Sabéis que la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo habla a la iglesia como su esposa, y así lo dice en Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, algo que Cristo ama tanto, yo no puedo desvalorarlo, yo no puedo minusvalorarlo. Yo tengo que decir que eso que Cristo ama tanto, si yo amo a Cristo, tengo que amar también a la iglesia, porque Cristo la ama profundamente. La ama porque dio su vida para formar una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y ahora me vas a decir, es que en la iglesia no hay amor, es que la iglesia está muerta, es que la iglesia es aburrida. Pues tú, como miembro de la iglesia local, tienes que aportar todos los dones que el Señor te ha dado para que eso no sea así, para que tú formes parte de una iglesia dinámica, con vida, y tengas un concepto claro y preciso de lo que significa ser miembro de una iglesia local. Y eso es lo que vamos a analizar en esta serie de cultos, que vamos a tener por lo menos 3 en los que vamos a hablar de esto, pero lógicamente no va a ser un simple estudio, sino que vamos a sacar también una aplicación para nuestras vidas. Pues vamos a continuar. En primer lugar, hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si hay una cabeza, hay un cuerpo, como nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 33. Él es la cabeza de la iglesia, que es un cuerpo. Él es el Salvador de la iglesia. Él es el que funda la iglesia con el objetivo de que los creyentes estén juntos en un sitio aparte, como el otro día cuando hablábamos de la santidad y la santificación. Ahora, tú has profesado en tu fe que Jesucristo es el único camino, es tu suficiente Señor y Salvador. Has entendido profundamente esto y te has unido a las personas que piensan como tú, te has unido a las personas que viven esa misma experiencia como tú la vives. Entonces, si tú formas parte y estás integrado en esa comunidad o iglesia local, tú eres una persona que tiene una idea clara de la iglesia, aunque a veces podamos cometer varios errores. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que habla de los principios de la iglesia, Hechos 2, 41, 47, y dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo que nos explica aquí claramente este primer concepto de lo que es la iglesia. Fijaros, perseveraban unánimes, bien en el templo
o partiendo el pan en las casas. Comían juntos, no comía cada uno por algún sitio. Incluso las propiedades llegaron a ponerlas en común, cosa que dejó de hacerse porque el ser humano es como es y el pecado está siempre ahí, y al final aquello no resultó como era la idea inicial, que era una idea buena. Todos los que habían creído estaban juntos y creyeron muchas personas en aquel tiempo. No podrían estar juntos, supongo que en un mismo local, estarían juntos por las casas, pero había un espíritu de comunión. Y a veces es lo que yo digo, muchas ocasiones una persona no puede estar asistiendo a los cultos por su trabajo, por lo que sea, pero no pierde el contacto con el pueblo de Dios, no pierde el contacto con su iglesia local, no se desvincula de su iglesia local. Y como decía antes, porque tenemos que tener bien claro lo que es el concepto de la iglesia local. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, como dice en la carta a los Efesios. Pues esto es lo que nosotros tenemos que tener bien claro a la hora de entender y ser conscientes de nuestra membresía y de nuestra responsabilidad al pertenecer a una iglesia local. Estamos hablando de cosas del Señor, cosas muy serias, cosas que tienen que afectar nuestra vida y nuestro comportamiento y nuestra forma de andar. Así que seguimos como la iglesia, unión de personas, pero con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que yo pertenezca a una iglesia local? El propósito es muy claro. Dice en segunda de Tito, quiero decir capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras o conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya el Señor estaba pensando en nosotros, ya el Señor estaba pensando en ti como miembro que ibas a ser de una iglesia local en el tiempo cuando te tocara venir a esta tierra, cuando nacieras. En la carta segunda de Timoteo también nos habla algo así, y vamos a leer en el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, versículos 8 al 11. Vamos a leer estos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz y la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Tenemos aquí otra de las facetas. ¿Por qué nosotros pertenecemos a la iglesia? ¿Por qué hemos llegado a la iglesia? ¿Qué me ha llevado a mí a la iglesia local? Hemos entendido esto, hemos entendido esta parte, por qué estoy en una iglesia local. No es cosa mía, no es cosa mía, es cosa del Señor. Es cosa del Señor y la iglesia hoy es la suma, el conjunto de los redimidos por la sangre de Cristo. No es que mis padres fueran creyentes y yo ahora soy creyente. Mis padres pertenecían a una iglesia local y yo ahora pertenezco a una iglesia local. Eso sería pura tradición. Eso no sería una pertenencia genuina a la iglesia del Señor. Por tanto, la iglesia de Jesucristo es la suma de los redimidos, sin distinción. Aquí pueden entrar ricos y pobres, altos, bajos, jóvenes, mayores, blancos, negros. La iglesia de Jesucristo es la suma de los redimidos sin distinción, como dice en Efesios 2:14, que dice, porque Él es nuestra paz, Jesús, que de ambos pueblos hizo uno. Y ahora hay un pueblo, que es el pueblo de Dios, el pueblo redimido por la sangre de Jesús.
El pueblo redimido por la sangre de Cristo es el pueblo que hoy pertenece a Dios, la suma de los redimidos. Por lo tanto, hermano te digo, hermana te digo, que tú pertenezcas a la iglesia local no es cosa tuya, no es cosa que tú conocieras a este hermano o a aquel hermano y un día decidieras ir a la iglesia. Eso lo ha movido todo el Señor. Eso es el Señor el que ha dado esos pasos, como nos lo están diciendo aquí estos textos bíblicos. Ahora, ¿cómo manifiesto yo y cómo proclamo la fe mediante la iglesia local? ¿Para qué me sirve a mí la iglesia local? ¿Qué avances me proporciona a mí la iglesia local? Fijaros, 1 Tesalonicenses 1:5 dice: nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que el pertenecer yo a la iglesia, tengo que saber que es el lugar que Dios me ha puesto para ir mejorando cada día y terminando la obra que Él empezó en mí y que Él empezó en ti. Yo creo que esto lo creemos, yo creo que esto por lo menos lo entendemos y hemos entendido que Dios también nos llama a proclamar el Evangelio tanto con la palabra como con nuestra propia vida, y eso implica también el compromiso de la iglesia local. Y la iglesia local puede hacer por mí muchas cosas, porque hay hermanos seguramente que conocen la palabra más que yo y me pueden ayudar, porque hay hermanos que tienen dones que yo puedo utilizar, porque hay hermanos que me pueden consolar, que me pueden aconsejar, que me pueden animar, y por eso necesito la iglesia local, y por eso el Señor sabe que necesitábamos la iglesia local. Hemos entendido que la proclamación del Evangelio, el llevar a cabo la gran comisión que se llama, es parte de la labor de la iglesia y la parte, digamos, esencial de la labor de la iglesia, es llevar a las personas el Evangelio, no llevarles tradiciones, ni llevarles ritos, ni llevarles grandes edificios, sino llevarles la salvación. Voy a terminar con estos 4 puntos que hemos tenido hoy: la iglesia, su naturaleza, la iglesia como unión de personas con un propósito y la iglesia como suma de los redimidos. También, 4º punto que hemos tratado, como la proclamación, a ver si lo digo, la proclamación del Evangelio. Vamos a hablar en la próxima vez de la adoración, los cultos, los ministerios, los oficios bíblicos y la forma de gobierno que se acoge a la voluntad de Dios. Hermanos, que estas nociones que estamos dando, que vamos a dar, vamos a seguir, si es la voluntad del Señor, hablando de eclesiología, de la esencia de la iglesia local, del significado, de la importancia que seamos miembros, de los privilegios, pero también de las responsabilidades que tenemos cada uno. Vamos a seguir comentándolo durante algunos jueves más y espero que lo entendáis, porque como responsable de la iglesia me siento en la necesidad de volver a recordar todas estas cosas, dado que hemos estado un tiempo que no nos estamos viendo personalmente, que quizás no haya un vínculo tan estrecho de comunión como debía de haberlo, porque por la distancia, por las circunstancias, por lo que está pasando con esta pandemia, pero ello no quita que los que estamos más implicados en la iglesia, los predicadores, los que participamos en ministerios, nos preocupemos de recordar estas enseñanzas siempre y el saber por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, qué me trae la iglesia a mí, qué me aporta, qué aporto yo a la iglesia, quién la funda la iglesia, a dónde estoy, ¿es una asociación como otra cualquiera o es algo divino o algo sobrenatural? Pues seguiremos hablando en este sentido con el propósito de que nuestras vidas también funcionen con arreglo a lo que profesamos, a lo que decimos que hemos creído. Pues que el Señor nos bendiga en esta noche, hermanos.